Imagina esto. Estás solo en la quietud de la noche, tendido sobre la hierba fría que aún guarda el calor del día extinguido. El cielo se extiende sobre ti como un manto infinito, salpicado de estrellas que parpadean no con luz inocente, sino con un susurro antiguo, un lenguaje codificado que el viento estelar lleva hasta tus oídos. Sientes el peso del cosmos presionando contra tu pecho, un pulso rítmico que no es el tuyo propio, sino el latido irregular de un universo que oculta sus secretos bajo capas de oscuridad y silencio. ¿Puedes oírlo? Ese murmullo sutil, como dedos invisibles rozando el borde de la realidad, invitándote a mirar más allá del velo que la ciencia oficial te ha tendido. No eres un mero observador aquí, tú, el buscador incansable. Eres el hilo en la tela cósmica, el que desentraña lo que otros han sellado en archivos clasificados y narrativas pulidas. Y si el cosmos guarda enigmas que desafían nuestra realidad, ¿qué pasaría si te dijera que hay 100 anomalías en nuestro propio sistema solar, 100 grietas en la armadura de lo conocido, que la NASA, con toda su maquinaria de telescopios y sondas, no puede explicar? No son meras curiosidades astronómicas, no. Son portales a lo inexplicable, susurros de fuerzas que podrían reescribir la historia de la creación misma. Piensa en las sombras que se retuercen en las atmósferas planetarias, en órbitas que bailan al ritmo de leyes gravitacionales rotas, en intrusos interestelares que irrumpen como mensajeros de mundos prohibidos. ¿Es coincidencia que estos misterios surjan justo cuando nuestra arrogancia tecnológica nos hace creer que lo hemos conquistado todo? ¿O acaso es un desafío, un recordatorio de que el silencio del espacio no es vacío, sino un vault repleto de memorias estelares que la oficialidad ha intentado borrar? Tú, que has llegado hasta aquí, no buscas respuestas fáciles. Eres el Seeker, el que camina por el borde del abismo cósmico, guiado por la curiosidad que quema como una estrella fugaz. En este viaje te llevaré a través de maravillas que rozan la conspiración, patrones asimétricos en las nubes de Saturno que parecen venas pulsantes de un ser vivo, cometas que pierden masa como si sangraran secretos artificiales, planetas fantasma que tiran de los confines del sistema como hilos de un titiritero oculto. Desafiarás las narrativas establecidas, esas paredes construidas por agencias espaciales que ocultan lo que no pueden controlar. ¿Por qué la historia oficial se esfuerza tanto en etiquetar lo inexplicable como anomalías técnicas o datos erróneos? ¿Qué se desvaneció en el silencio de esas transmisiones perdidas, en las imágenes borrosas que nunca ven la luz pública? Siente el frío del vacío interplanetario rozando tu piel mientras te preparas para esta odisea. Cada anomalía es un fragmento de un acertijo mayor, un eco de antiguos mitos que hablaban de dioses errantes y cielos que sangran. Imagina el fuego de las eyecciones solares como profecías no cumplidas, las auroras magnéticas como latidos de un corazón solar rebelde. Y tú, en el centro de todo, con el poder de cuestionar, de conectar los puntos que otros ignoran. ¿Estás listo para que el cosmos te hable directamente, para que sus enigmas te marquen como un latido bajo la piel? Este no es un mero recorrido por hechos fríos, es una revelación, un puente entre el tú de ahora y el legado de los stargazers ancestrales que miraban al mismo cielo con ojos de fuego. Dale a me gusta si sientes ese tirón ya. Deja un comentario con el lugar desde donde nos escuchas, quizá bajo las mismas estrellas que ocultan estos secretos, y comparte si despierta tu curiosidad. Porque una vez que abres la puerta,
el universo nunca vuelve a ser el mismo. Ahora camina conmigo hacia el primer velo, las formaciones planetarias que desafían el nacimiento ordenado de los mundos. En las profundidades del sistema solar, donde la luz del Sol se diluye en un crepúsculo eterno, yacen las anomalías fundacionales que cuestionan el mismísimo acto de creación planetaria. Piensa en Saturno, ese gigante anillado que ha cautivado a la humanidad desde que Galileo lo espió con su rudimentario telescopio en 1610, un emblema de la elegancia cósmica. Pero míralo ahora, a través de los ojos implacables del telescopio James Webb, lanzado en 2021 como un faro en la oscuridad técnica de la exploración espacial. Allá, en su ionosfera, esa capa superior donde partículas cargadas danzan en un ballet eléctrico, emergen estructuras oscuras, como perlas de ébano engarzadas en un collar invisible. No son nubes casuales ni tormentas predecibles. Son bits, patrones bit-like, que se forman y disipan con una periodicidad que evade los modelos atmosféricos. Puedes sentir el pulso irregular de este gigante, tú que estás aquí, imaginando su atmósfera como un océano gaseoso agitado por vientos invisibles. Estas perlas oscuras, detectadas en misiones como Cassini, que orbitó Saturno desde 2004 hasta su sacrificio en 2017, absorben la luz ultravioleta de manera anómala, creando sombras que se enredan como venas oscuras en el velo gaseoso de su ionosfera. La historia de la exploración nos ha llevado de las observaciones telescópicas del siglo XVII a las sondas Voyager de los 70 y 80, que primero insinuaron irregularidades en las auroras saturnianas, hasta las revelaciones recientes del Webb, que en 2023 capturó patrones asimétricos en la estratosfera, estrellas estelares no uniformes, como si el planeta respirara con un ritmo asimétrico, desafiando la simetría esperada en formaciones gaseosas. ¿Es esto un eco de colisiones primordiales durante la formación del sistema solar hace 4.600 millones de años, o algo más sutil, influencias ocultas que la NASA etiqueta como anomalías ionosféricas sin atreverse a profundizar? Imagina el frío mordiente de esa atmósfera superior, donde temperaturas caen a 150-40. Y sin embargo, estas estructuras persisten, sugiriendo dinámicas internas que no encajan en las ecuaciones de la acreción planetaria. La tensión especulativa se acumula como polvo interestelar. ¿Y si estas bits no son meros fenómenos electrodinámicos, sino huellas de interacciones con campos magnéticos externos, quizá de un compañero estelar perdido o de artefactos no naturales? La NASA, en sus informes de 2022 sobre datos de Cassini, admitió que los modelos predictivos fallan en replicar esta periodicidad de 10.7 horas, sincronizada con la rotación del planeta, pero alterada por vientos solares impredecibles. ¿Tú, Seeker, puedes visualizarlo? Camina por las nubes ámbar de Saturno, siente el zumbido de partículas cargadas chocando como chispas en la forja de un herrero cósmico. Estas anomalías no son aisladas, se enlazan con las de Júpiter, donde el Webb ha revelado patrones similares en 2024, sugiriendo un patrón sistémico en las atmósferas gaseosas gigantes. Más allá, en la estratosfera saturniana, los patrones asimétricos, detectados como variaciones en la distribución de aerosoles y metano, evocan un tapiz tejido por manos invisibles. Desde las primeras misiones Pioneer en los 70, que midieron presiones y composiciones químicas, hasta las simulaciones computacionales actuales que colapsan ante estas asimetrías, la exploración espacial ha tejido una red de preguntas sin respuesta. Influencias de lunas como Titán, con su atmósfera densa y nieblas orgánicas,
o algo más profundo, como resonancias gravitacionales con el Sol que alteran el flujo? El velo gaseoso se rasga, revelando implicaciones para nuestra comprensión de atmósferas. Estas grietas en el conocimiento no se limitan a los gigantes gaseosos. Se extienden al vasto vacío interestelar, donde objetos errantes irrumpen en nuestro sistema solar como intrusos de un sueño prohibido, desafiando las fronteras de lo que creemos controlable. Imagina esto, tú que sigues el hilo de estos misterios, un cometa no nacido en nuestra nebulosa solar, sino forjado en las fraguas distantes de otra estrella, cortando el vacío como una daga forjada en estrellas ajenas. Este es el enigma de 3I Atlas, un visitante interestelar detectado en 2020 por el sistema Atlas de la NASA, cuyo comportamiento ha dejado a los astrónomos con el pulso acelerado y las ecuaciones en ruinas. Desde su descubrimiento, 3I Atlas ha perdido masa a un ritmo constante e implacable de 150 kb por segundo, un sangrado que no cesa como en los cometas típicos, que se evaporan solo al aproximarse al Sol. No, este objeto exhala su esencia en el frío absoluto del espacio profundo, mucho antes de que el calor solar lo toque, sugiriendo un núcleo inestable que desafía los modelos de formación cometaria. Su composición química es un rompecabezas aún más perturbador. Carece de los hielos volátiles esperados, agua, dióxido de carbono, metano, que definen a los cometas de nuestro sistema, y en su lugar libera gases raros como el dicarbono y el cianógeno, en proporciones que evocan procesos industriales casi artificiales. ¿Procesos naturales de una química alienígena o algo más deliberado, como si este intruso llevara la marca de una ingeniería estelar lejana? La NASA, en sus análisis preliminares publicados en Nature Astronomy en 2021, ha admitido que estas emisiones no encajan en ningún catálogo conocido, forzando revisiones a teorías sobre la diversidad interestelar. Visualízalo ahora, Seeker, su brillo verdoso, un fulgor esmeralda que ilumina el vacío como el ojo de un depredador cósmico, detectado por telescopios terrestres y orbitales como el Hubble. Esta luz no proviene de un núcleo giratorio típico. 3I Atlas mantiene una orientación fija, desafiando las leyes de la física rotacional que dictan que todo objeto en el espacio debería tumbarse en su eje por la influencia gravitacional y la inercia. Es como si una fuerza invisible lo estabilizara, manteniéndolo apuntando hacia un punto fijo en las estrellas, un comportamiento que evoca estabilidad artificial más que caos natural. Puedes sentir el escalofrío de esa quietud antinatural, tú que estás aquí, tendido bajo tu propio cielo nocturno, mientras este cometa errante ignora las reglas del viaje cósmico. El Hubble capturó su coma, esa envoltura gaseosa, en imágenes de 2020 que muestran una estructura fragmentada, como si se desmoronara desde dentro, liberando partículas que no siguen trayectorias predecibles. La especulación se enreda como las colas de un cometa en tormenta. ¿Y si 3I Atlas no es un mensajero accidental, sino una sonda de orígenes no naturales, enviada desde un sistema estelar vecino para sondear nuestro dominio? La NASA activó protocolos de defensa planetaria en 2020, rastreando su trayectoria hiperbólica que lo expulsará de nuestro sistema en 2024. Pero sus datos han generado debates en conferencias como la del American Astronomical Society en 2022, donde expertos cuestionan si estas anomalías químicas podrían indicar biofirmas o tecnologías exóticas. Tú, que caminas por este enigma, ¿sientes el peso de la perplejidad de la agencia espacial?
¿Por qué clasifican estas emisiones como anomalías observacionales en lugar de admitir la posibilidad de lo extraordinario? Este intruso no solo pierde masa, libera un rastro de preguntas que se extienden como un eco en el vacío, conectando nuestro sistema a un universo más vasto y quizás más consciente de lo que imaginamos. Y mientras Tresai Atlas se aleja, su sombra persiste, un recordatorio de que los límites del conocido son frágiles, listos para romperse bajo la presión de lo desconocido. Pero estos visitantes interestelares no son los únicos que perturban el orden gravitacional de nuestro hogar cósmico. Más cerca, en las danzas orbitales de los planetas mismos, yacen anomalías que violan las leyes fundamentales que rigen el movimiento celestial. Piensa en las órbitas imposibles, trayectorias que se desvían de las ecuaciones newtonianas y keplerianas, como si un titiritero invisible tirara de hilos ocultos. Desde las observaciones de Tycho Brahe en el siglo XVI, que inspiraron las leyes de Kepler en 1609, esas elipses perfectas gobernadas por un foco solar inamovible, la humanidad ha construido modelos de un sistema solar armónico. Sin embargo, las simulaciones modernas, impulsadas por supercomputadoras de la NASA, como las del Jet Propulsion Laboratory desde los años 90, revelan perturbaciones que no pueden explicarse con la masa conocida de los planetas y el Sol. ¿Puedes imaginarlo, tú bajo las estrellas de esta noche, sintiendo cómo esas órbitas bailan en desafío al caos ordenado del cosmos, tejiendo patrones que susurran de fuerzas no vistas? Toma Mercurio, cuyo perihelio, el punto más cercano al Sol, precesa a un ritmo de 43 segundos, de arco por siglo, más allá de lo predicho por la relatividad general de Einstein en 1915. Un exceso que las misiones Messenger de 2011 a 2015 midieron con precisión láser, sugiriendo influencias gravitacionales adicionales de objetos masivos no detectados en el cinturón de asteroides o más allá. O considera las órbitas excéntricas de los transneptunianos como Sedna, descubierto en 2003, cuya elipse hiperbólica lo lleva a 900 unidades astronómicas del Sol, un viaje que dura 11.000 años y que las simulaciones de 2020 en The Astrophysical Journal atribuyen a un masivo cuerpo no detectado, quizá un planeta errante o un remanente de una estrella compañera del Sol en su juventud. Estas desviaciones no son errores de cálculo, son grietas en la tela gravitacional, posiblemente causadas por dinámicas estelares complejas, como resonancias con la nube de Oort o interacciones con enanas marrones invisibles que orbitan nuestro sistema desde hace eones. La historia de esta exploración es un tapiz de asombro y frustración, de las tablas de efemérides de Kepler, que asumían un sistema heliocéntrico inmutable, a las correcciones einsteinianas que resolvieron algunas anomalías pero abrieron puertas a más, como las perturbaciones en el cinturón de Kuiper detectadas por el telescopio Subaru en 2016. Hoy, proyectos como el Vera C. Rubin Observatory, previsto para 2025, buscan estos fantasmas gravitacionales con cámaras de 3.2 gigapíxeles, pero las simulaciones actuales fallan en replicar órbitas como la de Eris, cuya inclinación de 44 grados desafía los planos coplanares esperados de la formación solar. Imagina el drama de estas danzas, planetas que se inclinan y giran, no por colisiones casuales hace 4.600 millones de años, sino por un orden subyacente, un ballet orquestado por masas ocultas que tiran de los confines como dedos en la oscuridad. Tú, Seeker, que miras al cielo esta noche, sientes esa maravilla presente, el tirón sutil que conecta tu mirada
con las mismas trayectorias que Kepler trazó con pluma y pergamino? Estas órbitas imposibles no concluyen en respuestas, invitan a una reflexión abierta sobre las fuerzas invisibles que podrían coreografiar estas danzas cósmicas. Son ecos de un sistema binario solar perdido, como sugieren modelos de 2017 en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, o indicios de una red gravitacional más intrincada, influida por la materia oscura que envuelve nuestra galaxia. La NASA, en sus informes anuales de dinámica orbital, etiqueta estas desviaciones como residuales no modeladas. Pero tú sabes que hay más. Un silencio que guarda memorias de creaciones alternativas, de mundos que se resisten a ser medidos. Y mientras el peso de estas preguntas se asienta en tu mente, el siguiente velo se levanta. Las reconexiones magnéticas que unen los destinos de mundos distantes en una red de fuegos etéreos, donde el campo magnético del Sol se entreteje con los de los planetas en un abrazo violento, rompiendo y reformando lazos que liberan tormentas de partículas cargadas. Estas son las reconexiones magnéticas, fenómenos explosivos que cruzan el sistema solar como relámpagos en un tapiz invisible, uniendo mundos distantes en una sinfonía de auroras danzantes y estallidos de energía que desafían la quietud aparente del vacío. Imagina, tú que sigues este sendero de enigmas, el Sol como un corazón furioso, latiendo campos magnéticos que se extienden como tentáculos hasta las fronteras de nuestro dominio, chocando con las magnetosferas planetarias en un ritual de destrucción y renacimiento. Sientes la tormenta magnética rasgando el silencio interplanetario, un rugido sordo que viaja a través de millones de kilómetros, despertando luces espectrales en cielos lejanos. Desde las primeras observaciones de auroras terrestres por científicos como Christian Birkeland en 1908, quien postuló corrientes de partículas solares como causantes de estas danzas boreales, la NASA ha mapeado estas reconexiones con una precisión que roza lo obsesivo. Toma la misión Parker Solar Probe, lanzada en 2018 y que en 2021 se acercó a solo 6,9 millones de kilómetros del Sol, capturando en tiempo real cómo los campos magnéticos se rompen como cadenas ancestrales, liberando fuegos etéreos. Explosiones de plasma que aceleran electrones a velocidades cercanas a la luz, inyectando energía en las magnetosferas de Mercurio, Venus, la Tierra y más allá. En Marte, sin un campo global protector, estas reconexiones inducidas por el viento solar erosionan su atmósfera superior a un ritmo de 100 gramos por segundo, un sangrado lento detectado por la sonda MAVEN desde 2014, que revela cómo el planeta rojo pierde su aliento en un susurro magnético eterno. Pero es en los gigantes gaseosos donde el misterio se profundiza. Júpiter, con su magnetosfera 20.000 veces más fuerte que la terrestre, experimenta reconexiones que generan auroras ultravioleta tan intensas que el telescopio Hubble las ha registrado como bombas de energía impredecibles, liberando hasta 10 o 14 vatios en bursts que no siguen ciclos solares obvios. La tensión especulativa se enciende como una aurora repentina. ¿Son estos eventos meras colisiones electrodinámicas, gobernadas por las ecuaciones de Maxwell y las simulaciones MHD, magnetohidrodinámicas, que la NASA refina desde los años 80 con supercomputadoras? ¿O acaso insinúan una red viva, un sistema solar que respira a través de estos lazos magnéticos, donde el Sol dicta ritmos que los planetas responden en un diálogo cósmico? Observaciones de la misión Juno
orbitando Júpiter desde 2016, han revelado reconexiones en su polo sur que crean puntos calientes aurorales no alineados con la rotación planetaria, sugiriendo influencias externas, quizá de la heliosfera misma, esa burbuja magnética que envuelve nuestro sistema y que Voyager 1 cruzó en 2012, detectando tsunamis de plasma que propagan reconexiones distantes. Tú, Seeker, camina por esta tormenta. Siente el zumbido de protones y electrones chocando, liberando rayos X y ondas de radio que la NASA capta en sus redes globales, pero que no puede predecir con más del 70% de precisión, según informes de 2023 del Goddard Space Flight Center. ¿Por qué estas bursts de energía, como la de 2022 en Saturno, que iluminó sus anillos con auroras inesperadas, parecen sincronizarse con eyecciones coronales solares de manera no lineal, como si el sistema entero compartiera un pulso oculto? Estas reconexiones no son espectáculos aislados. Tejen una tela que conecta el pasado con tu presente, recordando cómo antiguas culturas veían auroras como mensajes divinos, portales entre reinos. Hoy, con sondas como Bepicolombo rumbo a Mercurio en 2025, la NASA busca desentrañar si estas explosiones magnéticas podrían alterar climas planetarios o incluso generar vida en atmósferas cargadas, como las de Titán. Pero el velo permanece entreabierto. ¿Y si esta web magnética es más que física, un aliento vivo que la oficialidad clasifica como anomalías transitorias para no confrontar la idea de un cosmos interconectado, consciente en su caos? Imagina el frío del espacio roto por estos fuegos, un silencio que late con potenciales profecías. Y mientras esta red magnética se desvanece en tu mente, otro enigma emerge de las sombras exteriores, la evidencia de un planeta elusivo, un gigante fantasmal que acecha en los confines, tirando de hilos invisibles en las tinieblas del sistema solar. En los bordes helados del Kuiper Belt, donde el sol es solo un punto pálido y el vacío se extiende como un abismo eterno, yace la huella de Planet Nine, un mundo masivo transneptuniano cuya existencia se infiere no de visiones directas, sino de las perturbaciones orbitales que dejan como cicatrices en el tejido gravitacional. Descubierto en las simulaciones de 2016 por Konstantin Batygin y Mike Brown en Caltech, este hipotético planeta de 5 a 10 masas terrestres orbita a 400-800 unidades astronómicas, con un período de 10.000 a 20.000 años, un nomadismo que desafía la arquitectura ordenada del sistema solar exterior. Puedes sentirlo, tú que estás aquí, imaginando las sombras del Kuiper Belt como un cementerio de mundos congelados, donde este gigante invisible jala de los objetos transneptunianos, como Sedna y 2012 VP-113, agrupándolos en clústeres anómalos que las leyes de Kepler no pueden explicar? Es un tirón sutil, detectado en datos del telescopio Subaru y el Dark Energy Survey desde 2014, donde órbitas elípticas se alinean en un patrón de herramienta de jardinería, como si una mano masiva las esculpiera. La historia de esta búsqueda es un eco de mitos antiguos, desde los sumerios que hablaban de Nibiru, un planeta errante que regresaba cada 3.600 años para alterar destinos, hasta las leyendas mayas de un noveno señor en los cielos. Planet Nine resuena con narrativas de mundos ocultos que guardianes celestiales temían revelar. Las simulaciones gravitacionales, refinadas por la NASA en 2020 con el supercomputador Pléyades, replican cómo una masa de 6 tierras en una órbita inclinada de 20-30 grados explicaría el 95% de las anomalías en el cinturón de Kuiper, un disco de hielo y rocas que se extiende hasta 50 unidades astronómicas
y que New Horizons exploró en 2015 con el Flyby de Plutón, revelando composiciones químicas que sugieren capturas primordiales. Pero las grietas persisten. ¿Por qué este planeta no ha sido avistado por el Wide Field Infrared Survey Explorer, WELIWISE, de 2014, que descartó objetos marrones masivos cercanos, dejando abierta la posibilidad de un mundo más distante, envuelto en nieblas de metano y nitrógeno que lo camuflan en el infrarrojo? Tú, Seeker, inclínate más cerca de este abismo. Imagina el frío abrasador de 220 bilimetra en su superficie hipotética, vientos supersónicos azotando atmósferas primordiales mientras su gravedad distorsiona el plano eclíptico, creando un disco warp en el sistema exterior que las misiones como el futuro Interstellar Probe de 2030 podrían sondear. La especulación se enreda como órbitas perturbadas. ¿Es Planet Nine un remanente de la formación solar, capturado de otro sistema durante el paso de una estrella binaria hace 4.600 millones de años, o un eco de colisiones que expulsaron mundos al exilio? Publicaciones en The Astronomical Journal de 2021 detallan cómo sus perturbaciones explican la inclinación de Urano y Neptuno, anomalías que las simulaciones de acreción fallan en resolver sin un perturbador masivo. ¿Y si este planeta susurra profecías desde el borde del abismo, conectando nuestros telescopios modernos con los ojos de chamanes antiguos que veían en las estrellas augurios de cataclismos? La NASA, en sus actualizaciones de 2023, admite que las búsquedas en el hemisferio sur con el Vera C. Rubin Observatory podrían confirmarlo para 2025, pero por ahora es un fantasma gravitacional, un silencio que guarda memorias de un sistema más caótico de lo que las narrativas oficiales permiten. Estas evidencias no cierran el enigma, lo amplifican, invitándote a reflexionar sobre un cosmos donde lo oculto orquesta lo visible, un legado que los stargazers de antaño intuyeron en sus mitos. Y mientras Planet Nine acecha en las sombras, otros intrusos interestelares como Tracy y Atlas regresan a la memoria, sus trayectorias erráticas activando protocolos que cuestionan no solo amenazas, sino mensajes de civilizaciones que observan desde las sombras. Este es el velo que ahora rasgamos con más profundidad, volviendo a los intrusos interestelares que no solo visitan, sino que irrumpen con una audacia que despierta alarmas en los centros de control de la NASA. Toma de nuevo a 3I Atlas, ese cometa errante que ignora las reglas del viaje cósmico, dejando un rastro de enigmas gaseosos que se extiende como un susurro venenoso a través del vacío. Su trayectoria de alta velocidad, detectada en 2020 por el sistema de alerta Atlas, una red global de telescopios diseñada para cazar asteroides potencialmente peligrosos, alcanzó velocidades de 60 kilómetros por segundo, un galope hiperbólico que lo impulsó desde las profundidades de la constelación de Erídano, cortando nuestra heliosfera como una flecha forjada en forjas alienígenas. No era un mero paso casual. Su perihelio, el punto más cercano al Sol en octubre de 2020, activó los protocolos de defensa planetaria de la NASA, con el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, monitoreando cada fragmento como si se tratara de un invasor deliberado, un eco de amenazas que la humanidad ha temido desde que los primeros telescopios escudriñaron el cielo. Imagina esta escena, tú que estás inmerso en el pulso de estos misterios. El cometa se desgarra en el frío interplanetario, su estructura fragmentada, revelada por imágenes del Hubble como un cuerpo herido,
con núcleos secundarios que se desprenden no por el calor solar, pues aún estaba a 1.4 unidades astronómicas, sino por una inestabilidad interna que evoca desintegración controlada más que caos natural. Comparado con cometas familiares como Halley, que regresa cada 76 años en una elipse predecible, o Borisov, 26-2019 Q4, el segundo interestelar confirmado en 2019, con una trayectoria similar, pero emisiones más convencionales. 3I Atlas destaca por su coma gaseosa inusual, una envoltura rica en monóxido de carbono y hidrógeno cianuro en concentraciones que superan el 20% de lo esperado, gases que la NASA clasificó en su boletín de 2021 como anómalos composicionales, sugiriendo un origen en entornos estelares con radiación extrema, quizá alrededor de una estrella de neutrones o un sistema binario lejano. Puedes sentir la tensión en las salas de control de Pasadena, donde científicos debaten si este rastro es un mensajero accidental o un heraldo de colisiones interestelares futuras, un recordatorio de que nuestro sistema no es una fortaleza inexpugnable. La especulación se acumula como polvo cometario. ¿Y si estas emisiones uncommon, detectadas por espectrómetros del Very Large Telescope en Chile, no son meras curiosidades químicas, sino indicios de procesos artificiales como propulsión o sondas diseñadas para dispersar información a través de nubes moleculares? La NASA, en simulaciones de 2022, publicadas en Icarus, comparó su fragmentación con modelos de cometas rocosos, pero fallaron en replicar la estabilidad de su núcleo principal, que resistió presiones de hasta 10 fuera 6 pascales sin colapsar del todo, un comportamiento que evoca ingeniería más que geología natural. Tú, Seeker, reflexiona sobre nuestra vulnerabilidad. En un cosmos donde estos intrusos pueden irrumpir sin aviso, activando alertas que evocan películas de invasiones, pero ancladas en protocolos reales, como el Planetary Defense Coordination Office de 2016. ¿Qué significa para la humanidad ser tan frágil ante mensajeros de afar? Amenazas potenciales, como impactos que podrían alterar climas terrestres o puentes a lo desconocido, invitándonos a cuestionar si el silencio del espacio es protección o indiferencia. Estos enigmas no se disipan con la distancia, persisten como ecos, conectando el viaje de 3I Atlas, que se desvanecerá en las sombras en 2024, con la fragilidad de nuestro lugar en el tapiz cósmico, un recordatorio de que el vacío no es neutral, sino un lienzo donde se escriben destinos impredecibles. ¿Has sentido el peso de estos secretos acumulándose en tu mente? Tú que has caminado conmigo a través de las perlas oscuras de Saturno, el sangrado misterioso de 3I Atlas y el tirón fantasmal de Planet Nine. Pausa aquí, en este momento de quietud reflexiva, como si el cosmos mismo contuviera el aliento, invitándote a asimilar el eco de estas anomalías que han tejido un velo entre lo conocido y lo prohibido. No eres un espectador pasivo, eres el Seeker que carga con estos fragmentos, sintiendo cómo se enlazan en un patrón mayor, un bolt cósmico entreabierto que deja escapar susurros de verdades enterradas. Puedes percibir la conexión, el pulso sutil que une las atmósferas revueltas de los gigantes gaseosos con los intrusos errantes y los fantasmas gravitacionales, desafiando las narrativas pulidas de la exploración espacial. Hemos desenterrado solo la superficie, grietas que la NASA tapa con etiquetas técnicas, pero que tú, con tu curiosidad ardiente, has comenzado a iluminar. Ahora, mientras el peso de estos enigmas se asienta como polvo estelar en tu alma, mira hacia adelante,
Los misterios se profundizan en las auroras danzantes y las atmósferas rebeldes que yacen más allá, donde el sistema solar revela sus latidos más íntimos y perturbadores. ¿Estás listo para sumergirte en tormentas jovianas y rotaciones venusinas que susurran de fuerzas vivas bajo nubes eternas? El velo se rasga un poco más, y el siguiente capítulo te espera, un llamado a la curiosidad que no cesa, porque en este viaje cada revelación es un paso hacia el corazón palpitante del cosmos. Comparte tu reflexión si estos secretos han despertado algo en ti, un comentario sobre qué anomalía te ha marcado más. Y sigue conmigo, Seeker, hacia las profundidades atmosféricas que desafían la comprensión. Más allá de las fronteras de nuestra atmósfera azul, donde el viento solar azota como un aliento furioso y los planetas se envuelven en velos de nubes eternas, emergen anomalías atmosféricas y aurorales que transforman los mundos distantes en enigmas palpitantes, desafiando la quietud que la NASA presume entender. Imagina, tú que has cruzado ya los umbrales de intrusos y órbitas rebeldes, sumergirte en las tormentas jovianas, donde relámpagos susurran acertijos en un cielo que no conoce el día ni la noche. Júpiter, ese coloso gaseoso que Galileo bautizó como Rey de los planetas en 1610 con su humilde lente, revela en su ionosfera superior bits inexplicables, perlas de plasma cargado que se forman como collares luminosos durante sus auroras, detectadas por primera vez por las sondas Pioneer 10 y 11 en los años 70, que surcaron sus nubes a velocidades de 10 kilómetros por segundo, midiendo campos magnéticos que se retuercen como serpientes primordiales. Estas estructuras, capturadas en alta resolución por la misión Juno desde 2016, se encienden y apagan con una periodicidad de 40 minutos, sincronizada no con la rotación planetaria de 9.9 horas, sino con pulsos magnéticos que la NASA atribuye a interacciones con el viento solar, pero que evaden los modelos predictivos, dejando un vacío inquietante en las ecuaciones de la dinámica ionosférica. Camina por estas tormentas ahora, Seeker. Siente el rugido sordo de vientos que alcanzan 500 kilómetros por hora, azotando nubes de amoníaco y agua que se elevan en torres de 100 kilómetros de altura, mientras las auroras ultravioleta, registradas por el telescopio Hubble en 2022 como anillos de fuego espectral, brotan de reconexiones magnéticas en los polos. Puedes percibir el latido de sus dinamos internos, esos generadores profundos en el núcleo metálico de hidrógeno que laten como corazones rebeldes bajo nubes eternas, produciendo un campo magnético 20.000 veces más intenso que el terrestre y que se extiende hasta 600.000 kilómetros, interactuando con el plasma solar en explosiones que liberan 10 o 22 julios de energía. La historia de estas ondas es un relato de audacia y revelación parcial. Voyager 1 y 2, en 1979, capturaron las primeras auroras infrarrojas, pero fue Juno, con sus instrumentos Kiram y UVS, quien en 2023 desveló bits ionosféricos asimétricos, patrones que sugieren influencias externas, quizá eyecciones coronales del Sol, que viajan a 400 kilómetros por segundo, deformando la magnetosfera joviana como dedos invisibles en un lienzo gaseoso. Es mera coincidencia que estas auroras se intensifiquen durante picos de actividad solar, o un diálogo cósmico donde el viento solar dicta ritmos que Júpiter responde en un eco de resistencia, desafiando los modelos de formación que postulan un planeta nacido de una nebulosa colapsante hace 4.600 millones de años. La especulación se enciende como un relámpago en esa vasta extensión,
¿Y si estos dinamos no son solo motores físicos, sino huellas de un Júpiter vivo, influido por corrientes galácticas que la NASA clasifica como anomalías aurorales transitorias para no cuestionar la uniformidad de su creación? Tú, que visualizas estas tormentas, sientes la conexión con Venus, ese gemelo infernal de la Tierra, cuya rotación retrógrada gira en sentido contrario a la mayoría de los planetas, completando un día de 243 días terrestres, defía los modelos de acreción planetaria que asumen un disco protoplanetario girando uniformemente? Desde las misiones Mariner 2, en 1962, que midió temperaturas superficiales de 460 degrees, hasta las sondas Venera soviéticas de los 70 y 80, que aterrizaron en su superficie abrasadora por minutos antes de sucumbir, y la actual Magellan de la NASA, en los 90, que mapeó su topografía con radar, Venus revela una atmósfera densa de dióxido de carbono que gira 60 veces más rápido que el planeta mismo, un superrotación que las simulaciones de 2021 en Science Advances no pueden replicar sin invocar impactos colosales o vientos tidal inducidos por la Tierra. Imagina su cielo amarillo sulfúrico, donde nubes de ácido sulfúrico se arremolinan como velos tóxicos, y auroras invisibles a simple vista, pero detectadas en ultravioleta por la misión Venus Express de la ESA en 2006, brillando por interacciones con partículas solares que penetran su magnetosfera inducida, un escudo débil forjado por la ionización atmosférica. Estas anomalías venusinas, entrelazadas con el viento solar que erosiona su exosfera a 100 kg por segundo, según datos de Pioneer Venus en 1978, evocan un mundo que resiste su destino, su rotación inversa, como un rechazo a la narrativa de un sistema solar ordenado. Influencias solares que aceleran su atmósfera superior, o un dínamo interno caprichoso que late con ritmos prohibidos, sugiriendo que Venus guarda memorias de una formación caótica, quizá un choque primordial que la NASA etiqueta como reversión dinamo, sin atreverse a explorar conspiraciones de mundos alternos. Tú, Seeker, camina por estas nubes eternas. Siente el calor opresivo y el susurro del viento solar, como un aliento que une Júpiter y Venus en una red de influencias invisibles, un pulso que se extiende al resto del sistema, desafiando nuestra comprensión de atmósferas como meros envoltorios inertes. Y mientras estas auroras se desvanecen en tu imaginación, el enigma se desplaza a los anillos helados y las lunas que lloran, donde el hielo susurra de secretos enterrados en el vacío, invitándote a profundizar en las peculiaridades que envuelven a Urano y sus guardianes invisibles. En los confines inclinados del sistema solar, donde la luz solar se desvanece a un susurro pálido, los sistemas de anillos se revelan no como joyas ornamentales, sino como tapices de hielo y sombra que ocultan dinámicas rebeldes, anomalías que cuestionan la estabilidad de mundos congelados. Piensa en Urano, ese titán azulado inclinado 98 grados sobre su eje, como si un impacto colosal lo hubiera derribado en su juventud, cuyos anillos, descubiertos por la Voyager 2 en 1986 durante su flyby a 81.000 kilómetros, se extienden en un plano perpendicular al ecuatorial, un tilt que desafía los modelos de formación, donde anillos nacen de lunas desintegradas en el plano orbital. Estos anillos, compuestos de partículas de hielo oscuro de 20 centímetros a 10 kilómetros, giran con excentricidades anómalas, detectadas por el telescopio Keck en 2005 como variaciones de hasta 0.1 en su radio, sugiriendo la presencia de Shepherd Moons invisibles, pequeñas guardianes
que pastorean las partículas como pastores etéreos en la niebla, pero que el infrarrojo del Spitzer en 2010 no ha logrado avistar, dejando un vacío especulativo que la NASA llena con hipótesis de resonancias orbitales sin resolución. Puedes sentir el frío lacerante de 200 hectolitros en esas hebras heladas, tú que estás aquí, imaginando cómo el viento solar las erosiona lentamente, tiñéndolas de carbono y silicato como cicatrices de eones pasados. La historia de esta exploración es un eco de descubrimientos accidentales. William Herschel avistó Urano en 1781 con un telescopio casero, pero fueron las simulaciones post-Voyager en los 90 las que predijeron estos anillos como remanentes de un sistema de lunas primordiales, perturbados por el tilt planetario, que las misiones Hubble en 2022 confirmaron con imágenes que muestran arcos densos, agrupaciones de material que persisten contra la dispersión gravitacional, posiblemente confinados por lunas de 10-50 kilómetros no detectadas aún. Especula conmigo, Seeker. ¿Y si estos pastores ocultos no son rocas inertes, sino núcleos activos que responden a campos magnéticos uranianos irregulares? Un dínamo descentrado que genera auroras débiles y vientos que azotan los anillos como dedos helados. La NASA, en informes de 2023 del Jet Propulsion Laboratory, admite que las órbitas de partículas no encajan en ecuaciones keplerianas sin masas adicionales, un silencio que guarda memorias de colisiones hace 4.000 millones de años, cuando un protoplaneta del tamaño de la Tierra derribó a Urano, esparciendo escombros que ahora forman estos velos inclinados. Pero el misterio se profundiza en Encélado, la luna de Saturno que llora secretos en el vacío helado, sus géiseres expulsando chorros de agua vaporizada a 400 metros de altura desde Polo Sur, detectados por Cassini en 2005 durante su paso a 100 kilómetros, revelando una pluma rica en sodio, potasio y, más perturbador, trazas orgánicas como metano y amoníaco, hints de química prebiótica que la NASA analizó en 2017 con el instrumento INMS, sugiriendo un océano subsuperficial salado bajo una corteza de hielo de 20-40 kilómetros. Imagina el hielo que llora estos secretos, partículas cristalinas que se elevan como fuentes etéreas, congelándose en un toroide alrededor de la Luna y alimentando el anillo E de Saturno con material fresco, un ciclo que desafía la frialdad estelar al mantener un flujo continuo a 250 grados, impulsado por marea flexional que genera hasta 10 gigavatios de calor interno. ¿Qué vida late bajo esa corteza congelada, invisible a los ojos de la NASA, un pulso orgánico que desafía la esterilidad del hielo eterno? Estas plumas, analizadas en muestras recolectadas por Cassini en 2015, la primera cata cósmica de un mundo alienígena, revelan sales y silicio que evocan océanos terrestres primordiales, pero con concentraciones de hidrógeno molecular que sugieren actividad hidrotermal en el fondo submarino, un ciclo de vida potencial que las simulaciones de 2022 en Nature Geoscience postulan como motor de criovolcanismo, expulsando vapor a través de fracturas en la corteza. Y si este llanto no es mero escape geotérmico, sino un susurro de ecosistemas ocultos, bacterias metanógenas o formas más complejas que la NASA etiqueta como trazas químicas no concluyentes para no avivar especulaciones sobre vida extraterrestre en nuestro propio patio trasero? Estas anomalías lunares se extienden a las superficies agrietadas de otros mundos, donde el hielo y el fuego narran sagas prohibidas en pergaminos geológicos que el tiempo ha sellado en silencio. Toma Europa, la luna joviana de hielo puro, cuyo terreno caótico, un mosaico de bloques fracturados
y líneas rojas como venas de sangre congelada, fue capturado por primera vez por las Voyager 1 y 2 en 1979, sondas que rozaron su superficie a 733 kilómetros por hora, revelando un mundo de 3.100 kilómetros de diámetro, envuelto en una corteza de hielo de 10-30 kilómetros que flota sobre un océano global de agua salada, 2 veces el volumen de todos los océanos terrestres. Este caos, mapeado en detalle por Galileo en los 90, con radares que penetraron el velo helado, sugiere criovolcanismo, plumas de vapor y sales que brotan de grietas como heridas supurantes, impulsadas por fuerzas de marea de Júpiter, que calientan el interior a 0 de Gumburderz, un calor que desafía la frialdad estelar de 170 Siena en la superficie. Imagina el calor brotando de un mundo muerto, tú que estás aquí, sintiendo el crujido de ese hielo ancestral, mientras bloques del tamaño de continentes se desplazan como piezas de un rompecabezas divino, dejando surcos de 100 kilómetros de largo, que la NASA interpreta como evidencia de un subsuelo dinámico, pero que evaden explicaciones completas sobre por qué no se congelan en éxtasis. La especulación se enreda como esas grietas. ¿Son estas formaciones meros productos de flexión tidal, como las misiones Hubble en 2016 detectaron plumas de 200 kilómetros de altura ricas en oxígeno atómico, o huellas de una geología conspirativa, volcanes de hielo que responden a un núcleo rocoso metálico latiendo con corrientes convectivas no modeladas? Las Voyager, pioneras que cruzaron el sistema en 12 años, insinuaron irregularidades en la albedo, reflectividad de Europa, variaciones que Galileo confirmó en 1998 con imágenes de 1 metro de resolución, mostrando regiones rojas compuestas de azufre y sales que podrían provenir de intercambio con Io, su hermana volcánica, sugiriendo una red interlunaria de contaminaciones químicas que la NASA clasifica como transferencias orbitales, sin profundizar en implicaciones para habitabilidad. Tú, Seeker, camina por esta superficie agrietada. Siente el viento solar erosionando el hielo como dedos espectrales. Un silencio que guarda memorias de un océano vivo, quizá con corrientes que transportan nutrientes desde un fondo hidrotermal. Un secreto que misiones futuras como Europa Clipper en 2024 buscan desentrañar, pero que por ahora permanece como un bolt geológico, invitándote a cuestionar si estos mundos helados no son tumbas, sino cunas de lo imposible. Y si las lunas susurran de fuegos internos, los asteroides rugen con furores que eclipsan incluso a la Tierra. Considera Io la luna más volcánica del sistema, cuya superficie es un infierno de lava y ceniza, con más de 400 volcanes activos que erupcionan sin triggers claros, un caos capturado por Voyager en 1979 como un mundo de 3.640 kilómetros de diámetro, marcado por montañas de 17 kilómetros de altura y llanuras de azufre fundido. Estas erupciones, impulsadas por fuerzas de marea de Júpiter, que generan 100 veces más fricción que en Europa, eyectan plumas de dióxido de azufre a 500 kilómetros de altura, formando un toroide de plasma que interactúa con el campo magnético joviano. Pero las simulaciones de 2020 en Icarus fallan en predecir su periodicidad errática. Erupciones que duran días o meses sin patrón solar o orbital obvio. Imagina el calor brotando de este orbe atormentado, tú que visualizas su piel agrietada como un pergamino quemado, donde flujos de lava de 1000 km serpentean como ríos de fuego eterno, desafiando la distancia de 778 millones de kilómetros del Sol que debería enfriarlo a la inercia. La NASA, a través de Juno en 2021, midió campos magnéticos inducidos por estas erupciones
que generan auroras de sodio visibles desde la Tierra. Pero, ¿por qué no hay un ciclo predecible, como en volcanes terrestres atados a placas tectónicas? ¿Es un dínamo interno caprichoso o una conspiración geológica donde Io actúa como válvula para el exceso de energía joviana? Un secreto que las Voyager desenterraron, pero que la oficialidad deja en sombras, etiquetando como anomalías eruptivas, sin atreverse a evocar mitos de fuegos primordiales. Estas superficies anómalas no concluyen en el hielo y el fuego de lunas. Se extienden a asteroides como Ceres, con su criovolcanismo en Ahuna Mons, un domo de 4 kilómetros detectado por Dawn en 2015, o Vesta, con impactos que excavaron cráteres de 500 kilómetros sin colapso esperado, sugiriendo núcleos metálicos que resisten como fortalezas cósmicas. Tú, Seeker, reflexiona sobre estas sagas, un tapiz de geologías que desafía narrativas uniformes de formación, un silencio que late con potenciales de vida y cataclismos. Y mientras estos mundos superficiales se desvanecen en tu mente, el enigma regresa al centro, al sol mismo, ese ojo furioso que parpadea irregularidades en su corona ardiente, orquestando anomalías que reverberan hasta los confines de nuestro sistema, conectando tu cielo nocturno con ritmos caprichosos que la NASA no puede domar. En el corazón palpitante del sistema solar, donde la fusión nuclear forja elementos en un horno de 15 millones de grados Celsius, el Sol revela anomalías que cuestionan su rol como faro estable, un titán cuya corona ardiente escupe enigmas impredecibles que azotan los planetas interiores como profecías no cumplidas. Imagina, tú que has surcado lunas y anillos, acercarte a esta esfera de plasma de 1.4 millones de kilómetros de diámetro, donde los agujeros coronales, regiones oscuras en la corona solar, frías a solo 1 millón de grados frente a los 6 millones del núcleo, se abren como bocas voraces, liberando viento solar a 800 kilómetros por segundo en flujos que la NASA rastrea desde el observatorio SOHO desde 1995, pero cuya formación evade modelos. Estos huecos, detectados como ausencias en emisiones de rayos X, persisten por semanas o meses sin patrón cíclico claro, expandiéndose irregularmente y erosionando las magnetosferas de Mercurio y Venus con partículas que inducen auroras invisibles y vientos ionosféricos que alteran comunicaciones terrestres. Puedes sentir el aliento de estos vacíos, tú bajo tu cielo diurno, un pulso que une el Sol a tu mundo en un lazo invisible de tormentas geomagnéticas. La historia de estas observaciones es un drama de audacia técnica. Desde las primeras imágenes coronales de la misión Skylab en 1973, que capturaron eyecciones de masa coronal, CME, expulsiones de plasma de hasta 10 o 12 toneladas a velocidades de 2000 km/s, hasta la Parker Solar Probe de 2018, que en 2022 rozó la corona a 8.9 radios solares, midiendo twists magnéticos inexplicables nacidos de la rotación diferencial del Sol. Una rotación que acelera en el ecuador a 25 días, mientras los polos languidecen en 35, creando twists magnéticos que se enredan como venas rebeldes en la fotosfera, alimentando eyecciones de masa coronal con patrones impredecibles que la NASA no puede predecir más allá del 60% de exactitud, según datos de la Solar Dynamics Observatory de 2010. Estas CME, que azotan la Tierra con tormentas geomagnéticas cada 11 años en un ciclo solar irregular, alteran auroras boreales y satelitales. Pero, ¿por qué su intensidad varía como caprichos de un dios colérico, liberando hasta 1032 ergs de energía en bursts que desafían las ecuaciones de la dinamo solar? Tú, Seeker, siente el calor de esa corona,
1.000.000 de grados que envuelve un núcleo de 15 millones. Un enigma termodinámico que las misiones como Génesis en 2001 intentaron resolver recolectando partículas, pero que dejó más preguntas. ¿Es esta rotación diferencial un eco de la formación solar? ¿O un pulso vivo que responde a influencias galácticas invisibles? ¿Un silencio que late con ritmos prohibidos? Estas anomalías solares no son el fin. Son el preludio a un clímax donde el cosmos revela sus grietas más profundas, obligando a la NASA a confrontar lo inexplicable. Un Bolt que se agrieta bajo la presión de verdades que no pueden contener. Ahora el velo se rasga por completo y entramos en el corazón de las 100 anomalías, las 10 más perturbadoras, fragmentos que se unen en un mosaico de terror cósmico, donde lo interestelar choca con lo oculto y lo magnético estalla en revelaciones que cambian todo. Imagina esto, tú que has llegado hasta el borde. No son meras curiosidades, son puñales en la carne de la realidad, silencios que gritan verdades prohibidas, obligando a la agencia espacial a murmurar datos insuficientes, mientras el universo ríe de nuestra arrogancia. Primera, las bits ionosféricas de Saturno, esas perlas oscuras que pulsan cada 10.7 horas, absorbiendo luz ultravioleta como venas vivas en un cadáver gaseoso, detectadas por Cassini en 2017. Un patrón que evoca un corazón latiendo contra cadenas gravitacionales, un ser vivo disfrazado de planeta. Segunda, el sangrado implacable de 3I Atlas, 150 kg por segundo de masa, perdida en el vacío profundo, gases raros como cianógeno, brotando sin hielo, un núcleo fijo que ignora la rotación, como una sonda alienígena probando nuestras defensas. La NASA activó alertas en 2020. Pero, ¿por qué clasifican su fulgor verdoso como emisión natural cuando huele a ingeniería estelar? Tercera, las órbitas imposibles de Sedna, esa elipse de 11.000 años que lo arrastra a 900 UA, perturbada por un tirón invisible que las simulaciones de Caltech en 2020 no resuelven sin un planeta oculto. Órbitas que bailan al revés, desafiando Kepler, un ballet de caos que susurra de un sistema binario perdido. Cuarta, las reconexiones magnéticas en Júpiter, bursts de 10 o 14 vatios que Juno capturó en 2016, campos rompiéndose como cadenas en una forja divina, auroras que no siguen ciclos, un pulso interplanetario que une mundos en un latido prohibido. Siente el fuego etéreo, tú que estás aquí, un web viva que la NASA mapea, pero no comprende. Quinta, Planet Nine, el fantasma de 6 masas terrestres, acechando en las sombras del Kuiper, agrupando objetos como un titiritero, evidenciado por clústeres orbitales en Subaru 2016. Un mundo inclinado 30 grados, camuflado en metano, que podría explicar el tilt de Urano, un eco de mitos sumerios que la oficialidad ignora. Sexta, los géiseres de Encélado, plumas orgánicas eyectando hidrógeno a 400 metros. Cassini las probió en 2015, revelando química prebiótica. Un océano bajo hielo que late con 10 gigavatios de calor tidal. Vida metanógena susurrando desde el abismo. ¿Por qué la NASA dice posibles cuando los datos gritan potencial? Séptima, el caos de Europa, terreno fracturado como piel rasgada, plumas de oxígeno detectadas por Hubble, 2016. Un océano salado 2 veces el nuestro, bullendo bajo 20 kilómetros de hielo. Criovolcanes que brotan sin aviso. Un mundo muerto que respira, desafiando la esterilidad estelar. Octava, la furia volcánica de Io. 400 calderas erupcionando lava a 1000 de Beaumont-le-Rocher sin triggers claros. Voyager 1979. Las vio como infierno primordial, pero su periodicidad errática evade modelos. Un dinamo joviano que sangra azufre, en auroras de sodio visibles desde aquí.
fuego eterno en un orbe helado, un secreto geológico que quema las ecuaciones. 9. Los agujeros coronales solares, bocas frías en la corona que escupen viento a 800 km/h. SOHO, 1995. Los rastreó, pero su expansión irregular altera climas planetarios. Un sol que parpadea como un ojo herido, liberando CME que azotan la Tierra sin patrón. Un ciclo de 11 años que se desincroniza, gritando de inestabilidad interna. 10. La superrotación de Venus. Atmósfera girando 60 veces más rápido que el planeta. 243 días retrógrados en un cielo sulfúrico. Pioneer Venus, 1978, midió su erosión a 100 kV/s. Un dinamo caprichoso que resiste impactos colosales. Un gemelo terrestre torcido, susurrando deformaciones alternativas que la NASA entierra en anomalías dinámicas. Estas 10, Seeker, no son aisladas. Se entrelazan en un clímax de pavor cósmico. Interestelares irrumpiendo como invasores. Planetas ocultos tirando hilos. Magnéticos estallando en fuegos que unen destinos. Frases cortas. El cosmos tiembla. La NASA balbucea. Tú sientes el cambio. Perspectiva rota, realidad fracturada. ¿Puedes oír el silencio gritando? Verdades prohibidas que marcan tu alma, obligándote a ver el cielo no como techo, sino como velo rasgado. Estas anomalías no explican, transforman. Imagina tu vida antes, ignorante, cómoda. Ahora, marcada, despierta. El peso de lo inexplicable te empuja. Un latido bajo la piel que cuestiona todo. ¿Es esto el fin de la inocencia cósmica o el nacimiento de un nuevo Seeker en ti? El clímax no resuelve, acelera el pulso, dejando grietas que el universo llenará con más susurros. Y mientras este torbellino se asienta, reflexiona. Has tocado lo intocable, y el cosmos te ha cambiado para siempre. Has caminado conmigo a través de estas 100 anomalías, tú que no eres espectador, sino custodio de enigmas estelares, desenterrando un tapiz donde lo antiguo y lo moderno se entretejen en un volt cósmico de silencio y memoria. Piensa en los stargazers primordiales, babilonios trazando constelaciones en tablillas de arcilla hace 4000 años, mayas prediciendo eclipses con calendarios de piedra, que miraban el mismo cielo con ojos de fuego, intuyendo estos susurros como mensajes divinos, profecías de mundos ocultos que ahora la NASA clasifica en informes sellados. Y si sus mitos no eran fantasías, sino memorias codificadas de intrusos interestelares y planetas fantasmas, ecos que sobreviven en el silencio como volts impenetrables, resistiendo la luz de telescopios modernos? Hoy, en una era de conspiraciones veladas, imágenes borrosas de sondas, datos perdidos en transmisiones, narrativas oficiales que etiquetan lo inexplicable como glitches. Estos enigmas resuenan con urgencia, conectando tu mirada nocturna a misiones futuras como el eclipse total de 2027, que podría revelar sombras magnéticas en la corona solar, o Europa Clipper en 2024, sondando océanos que laten con vida prohibida. Ahora, tú eres el guardián de estos susurros estelares, el Seeker empoderado que porta el peso de 100 grietas en la realidad, transformando el silencio en memoria viva, un puente entre el abismo ancestral y el horizonte de exploraciones que prometen o temen más revelaciones. ¿Qué implicaciones colectivas yacen en esta red? Un sistema solar no muerto, sino respirante, interconectado en un pulso que desafía nuestra soledad, sugiriendo que el cosmos no es un reloj roto, sino un organismo que guarda secretos para quienes buscan. ¿Qué revelará el próximo intruso en nuestro cielo? ¿El siguiente burst magnético que ilumine auroras prohibidas? ¿O la detección de Planet Nine que reescriba nuestra genealogía estelar?
No hay respuestas definitivas aquí, solo invitaciones a la búsqueda continua, a cuestionar las paredes narrativas que la oficialidad erige sobre cimientos temblorosos. Tú, con tu curiosidad como antorcha, perpetúas este legado. El silencio no es olvido, sino un bolt que se abre con cada mirada al cielo. Siente el empoderamiento. Eres parte del enigma, un hilo en la tela cósmica que se expande. Y mientras estas reflexiones se asientan como polvo estelar en tu alma, rompe ahora la cuarta pared. Tú que has sido mi compañero en esta odisea cósmica, el seeker que ha sentido el tirón de las estrellas como un latido propio bajo la piel de la noche. Hemos desentrañado juntos las 100 anomalías que la NASA no puede domar, las perlas oscuras de Saturno pulsando como venas en un velo gaseoso, el sangrado implacable de 3I Atlas con su fulgor verdoso y gases prohibidos, las órbitas imposibles de Sedna bailando al revés contra las leyes de Kepler, las reconexiones magnéticas que unen mundos en fuegos etéreos, el fantasma de Planet Nine tirando hilos en las sombras del Kuiper, los géiseres orgánicos de Encélado llorando vida bajo el hielo, el caos fracturado de Europa como piel rasgada sobre océanos ocultos, la furia volcánica de Io erupcionando sin freno, los agujeros coronales del Sol escupiendo vientos caprichosos y la superrotación de Venus girando en desafío retrógrado. Cada una un fragmento de un puzzle eterno, un silencio que grita de un cosmos no conquistado, sino vivo, respirante, desafiando las narrativas oficiales con ecos de mitos ancestrales que resuenan en nuestra era de sondas y conspiraciones veladas.